pensaba leer esto, pero me doy cuenta que sería muy aburrido y muy pesado, así que procuraré ir hablando, exponiendo de manera más espontánea, y ahí irán poniendo los puntos que voy tocando. Como toco bastante, seguramente os saltaré algo y trataré de ser esquemático, y en ese sentido sí que quiero empezar pidiendo perdón, porque a veces, en el afán de ser claro, soy un poco, digámoslo así, un poco bruto en las expresiones, porque lo que no quiero es andar con circunloquios, que no se entiende lo que se dice, y creo que nuestra fe merece que hablemos con mucha claridad y con mucha sinceridad de lo que puede y debe significar para nuestra vida en el mundo de hoy. Allá en la catedral, en la celebración, hablaba de comunicar hoy. Yo creo que esta es la gran preocupación. Tenemos un tesoro maravilloso, pero no siempre se entiende lo que dice y lo que transmite ese magnífico tesoro. Va a tener 3 partes, aunque me centraré especialmente en la que llamo la central, valga la redundancia. La primera es dónde o a quién anunciamos, a quiénes anunciamos. Es decir, ¿qué significa anunciar el Evangelio en esta cultura tan cambiada respecto del momento en que el Evangelio fue pronunciado por primera vez? Es un cambio, como veremos, enorme. Después, ¿quiénes anuncian? Y aquí, naturalmente, me siento muy ignorante porque tengo grandes sabios de catequesis, de evangelización, pero algo diré de lo que me parece que pueden ser las características de aquellos que están dedicados a esta maravillosa tarea que es el anuncio. Luego, el punto tercero, que será el central, donde trataré, a ver si logro ser un poco claro y le daré más tiempo, que es el Dios a quien anunciamos. ¿Qué imagen de Dios, qué vivencia de Dios estamos transmitiendo? Y ya, por fin, bueno, ¿cómo anunciarlo? El modo cómo anunciar el Evangelio. Como iré poniendo los distintos puntos, espero que no se pierdan en la exposición. Entonces, ¿dónde se anuncia? ¿En qué cultura anunciamos? Nosotros vivimos 2000 años, más o menos, después de Jesús de Nazaret. A partir del siglo XVI, del siglo XV-XVI, cuando se produce el descubrimiento de América, llamado descubrimiento así, ya sé que aquí ya la tenían descubierta cuando llegaron los europeos, el nacimiento del humanismo, la Reforma Protestante y luego lo que se llama la Ilustración, la entrada de la ciencia moderna, de la filosofía moderna, que es un cambio que un gran filósofo, Karl Jaspers, decía que es comparable al descubrimiento del fuego o al paso del Paleolítico al Neolítico. Es un cambio de una magnitud tal que ha cambiado todos los parámetros. Cualquier profesor que esté aquí sabe muy bien que cualquier asignatura que quiera explicar tiene que ser antes de la Ilustración, antes de la modernidad y después. Imaginaros que un médico intentase curaros hoy con la medicina hipocrática con la que se cultivaba incluso en el siglo XVIII. La revolución ha sido enorme y la cultura religiosa está metida en esta cultura. Y como dijo un gran teólogo, Paul Tillich, protestante, pero yo creo que bastante equilibrado, a mí me gusta mucho, dice que esta revolución cultural ha conmovido los cimientos, es decir, ha removido toda nuestra fe. No tanto nuestra fe, sino la comprensión de nuestra fe. Esta distinción sí quiero que se tenga muy en cuenta. Yo voy a hablar con mucha libertad del modo de interpretar la fe, de hablar de problemas de la fe, de nuestro modo de entenderla. Pero aquello, el fundamento de lo que queremos expresar, eso es el tesoro que tenemos y que, por eso me gusta decir que tenemos que tratar de recuperarlo. Así como hay que ser muy libres para repensar la fe, a ver cómo la explicamos, cómo la comprendemos, hay que mantenerse muy fiel a eso que queremos comprender, a esa experiencia que, como diré, sobre todo para nosotros, se ha centrado en Jesús de Nazaret. Y esto ha modificado, por ejemplo, radicalmente nuestra manera de leer la Biblia. No podemos leer
hoy a la letra la Biblia porque sería mortal. Fijaros, por ejemplo, en la celebración de la Pascua. Allí todos, en voz muy solemne y cantando, decimos que Dios se cubrió de gloria matando a caballo y caballero, ahogando a los egipcios en el Nilo, en el Mar Rojo. ¿Cómo podemos hoy, si lo leemos como lo lee la gente, porque, como diré, la gente actual apenas ha estado catequizada, yo hablo desde Europa, que todavía se nota mucho más, pero la gente nueva lee los textos a la letra. Y claro, si un Dios se cubre de gloria ahogando a todo un ejército, por enemigo que sea, pues es tremendo. Y si leemos que a veces mandaba guerras o podía mandar pestes para castigar al pueblo, eso no podemos tomarlo a la letra. Pero incluso hay cosas mucho más finas y más delicadas. Yo me sorprendí un día escuchando la lectura de Abraham convenciendo a Dios de que perdonase a Sodoma y Gomorra. ¿Recordáis aquello? Y si hay 70, que es una narración preciosa, pero dije, oye, cuidado, porque aquí Abraham es mejor que Dios, porque Abraham ya tiene compasión de Sodoma y de Gomorra y está tratando de convencer a Dios de que Él también sea bueno y compasivo y que no castigue a Sodoma y Gomorra. Y Moisés, después del becerro de oro, igual, está él, Moisés, que mató a miles cuando ve que estaban adorando al becerro, se dedica luego a convencer a Dios de que Él no castigue al pueblo. Claro, estas cosas tenían sentido en aquel momento, pero cuando las leemos hoy tenemos que saber que era la mentalidad que tenían en aquel momento para interpretar cómo era Dios. Entonces nosotros tenemos que leer eso, ver cuál es la lección que se nos quiere dar y entonces sí ser capaces, como decía San Pablo, de evitar la letra que mata y recuperar el espíritu que vivifica. Ayer el padre Álvaro preciosamente nos puso un ejemplo y aludió al sacrificio de Isaac y decía, bueno, cuando le decían, no te quites la blusa, oye, que no, no te dejo quitártela. Pero es que, según la Biblia, Dios no le dice que quite la blusa, sino que cometa un crimen. ¿Cómo podemos tomar eso a la letra? Alguien puede pensar que en algún momento Dios puede decirle a una persona, tú, para que demuestres que eres bueno, tienes que estar dispuesto a asesinar a tu hijo. Y digo adrede a asesinar, porque se trataba de matarle. Esto no podemos tomarlo a la letra. En cambio, si sabemos leerlo como ayer el padre Álvaro nos indicaba, si nos damos cuenta que lo que esa narración en aquel tiempo, que además seguramente no pasó eso, pero aunque pasase que Abraham creyese que Dios se lo había dicho, Dios no lo ha dicho nunca. A veces los filósofos son en esto más sabios que los teólogos. Cuando Immanuel Kant, el gran filósofo, lee este parágrafo, dice, oye, cuidado, porque que yo esté escuchando una voz que me diga que debo matar a mi hijo, eso es muy dudoso, muy dudoso. En cambio, que yo sé que no debo matarlo, eso es cierto, por lo tanto no lo mato. Y por lo tanto él concluye que eso no pasó, que es una narración simbólica para indicarlo, y cuando se lee simbólicamente es una maravilla. Kierkegaard, por ejemplo, hace unas consideraciones enormes, se lo toma a la letra, pero hace variaciones, incluso, perdonad que me extiendan esto porque es importante, hay una narración bíblica que le llama a Dios el terror de Isaac. No es un texto seguro, pero en la tradición está eso. Y otra tradición cuenta que cuando Sara se enteró de lo que había pasado en el monte, dice, dio un grito y murió. Una madre que le dicen que estuvieron a punto de asesinarte a tu hijo. Claro, si eso seguimos anunciándolo, sin mucho cuidado, sin aclarar que son narraciones simbólicas de las que tenemos que aprender la lección de confianza plena en Dios, en el sentido Abraham es un personaje magnífico, pero si lo leemos así, si no sería un padre dispuesto a matar a su hijo, y ya no sería tan admirable. Bien, pero esto pasa también con los dogmas. No se trata de negar, yo siempre insisto en esto, no se trata de negar ningún dogma, pero tenemos que intentar qué quiere decir ese dogma. Tengo un librito que se titula ¿Qué queremos decir cuando decimos infierno? Pues a mí me tuvieron aterrorizado con el infierno, aterrorizado porque yo me tomaba toda la letra y creía todo lo que me contaban los sacerdotes y los padres espirituales, contando cosas horribles. Pero ahora usemos, como yo decía en las primeras clases de teología de seglarios, enchufemos el cerebro. Aquí en esta clase hay que enchufar el cerebro propio.
¿eh? Y vayamos a discurrir. Si nosotros somos seres mortales por nosotros, pero Dios es capaz de hacernos vivir, esa es la idea de vida eterna en la Biblia y además yo creo que incluso en la filosofía. Es decir, nosotros nacemos y estamos destinados a morir, si no hay alguien que nos dé su vida eterna. Pero ahora se puede pensar que Dios, que es puro amor, como diremos, mantenga eternamente, y antes nos decían, a millones de personas vivas para que estén sufriendo para siempre. Eso es concebible. Si yo creo que Dios es Abba y que ningún padre y ninguna madre sería capaz de encerrar a un hijo durante toda su vida y menos a estar atormentándolo, ¿cómo puede pensar que Dios durante toda la eternidad puede estar castigando, haciendo sufrir para siempre, sin fin? A mí me aterrorizaron con ejemplos como este. Imaginaros una bola de acero tan grande como la Tierra, de acero puro, y una hormiguita que empieza a darle vueltas. Tarda mucho en darle vueltas, pero da vuelta, y apenas desgasta, pero algo desgasta. Pues cuando la hormiguita, después de estar miles y millones de años dando vuelta, lograse cortar esa bola de acero, todavía empieza el infierno, nos decía el predicador. Claro, esto no hay derecho a predicarlo. Entonces, ¿estoy negando el infierno? No. Lo que estoy diciendo, ¿qué queremos decir cuando decimos infierno? ¿Qué nos dice la vida? Y lo tenemos en la primera Biblia. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Pero no puedo alargarme porque si me alargo en esto, se va la charla hablando del infierno y no se trata de eso, ¿no? Bueno, pero como ya que he anunciado la cosa, yo la primera vez que escribí sobre este tema, en recuperar la salvación, dije, hombre, parece relativamente claro, si la vida eterna es un regalo de Dios, Dios no puede obligarte a recoger un regalo. Si tú no aceptas ese regalo, pues te mueres. Y eso ya sería una visión tolerable del infierno, porque dice, Dios está tratando de salvarle, porque Dios no sabe hacer otra cosa más que salvar y perdonar. Como decía hace poco un filósofo allá, dice, es su oficio, amar y perdonar. Bueno, pues realmente si tú no aceptas eso, te mueres. Y luego me encontré, yo eso lo inventé, pero me encontré que en la tradición está muy presente esa idea del infierno como segunda muerte, es decir, como muerte total. Pero luego alguien me alertó, y fue Tony de Melo, que un día dijo, oye, la parábola del juicio final no son dos clases de personas, porque todos somos un poco oveja y un poco cabrito, todos. Nos divide a todos por dentro. E incluso cita a San Ambrosio que dice, y el salvado es, y et ex parte salvatur, et ex parte condenatur. Se salva en parte y se condena en parte. Entonces a mí me vino la intuición, que es una hipótesis, el que a esto no le convenza, que la mande a la papelera, pero mi manera de entender hoy el infierno es, si Dios no sabe más que salvar porque es puro amor. Y yo creo que no hay nadie totalmente malo. Incluso ayer se lo decía a alguien, incluso Hitler ha hecho más cosas malas que buenas, ha hecho. Pero en su corazoncito yo estoy convencido que Hitler era más bueno que malo a pesar de todo. Creo que nadie es capaz de romper esa bondad. Hablaba ayer Álvaro de la huella de Dios, que es más que la huella, hablaremos de esto. Dios nos ha creado por amor y estamos hechos de amor. Y por fortuna no somos capaces de romper totalmente el amor. Igual que no somos totalmente buenos, la persona más santa de aquí no es totalmente santa, podemos estar seguros, pero tampoco la persona más mala de aquí es totalmente mala, ni siquiera el criminal que ande por ahí. Nadie es totalmente malo. Entonces a mí se me ocurre, pero repito, es una hipótesis, es una teoría teológica, que entonces ¿en qué consiste el infierno? En que como Dios nos salva, en la medida en que le dejamos que nos salve, el no aceptar la plena vida o cerrar nuestra vida a la salvación de Dios empequeñece nuestra vida y Dios, que salvará todo lo que pueda. San Pablo tiene algo parecido, nos salvará pero como a través del fuego, dice, eliminando todo lo que hay de malo en nosotros. Y entonces, ¿qué sería de alguna manera el infierno? Bueno, pues esta pérdida de potencialidades de felicidad eterna que por nuestra culpa Dios no ha sido capaz de entregarnos. Bueno, pero esto sería ya para discutir. Pero en todo caso, pensad lo que es pensar lo contrario. Y perdonad que me alargue en esto. Santo Tomás, con la mentalidad medieval, llegó a escribir que la contemplación de los tormentos de los condenados en el infierno aumenta el gozo de los justos en la gloria. Fijaros la teología de un gran genio y un gran santo, si se deja llevar por una lógica que no es la de Dios,
¿A dónde puede llevar? En cambio, Orígenes, mucho antes que Santo Tomás, decía, mientras haya un solo pecador sin convertirse, Cristo seguirá en la cruz. Es otra manera de ver la misma experiencia del Dios que quiere salvarnos, pero que una distinta teología. Pero bueno, era un ejemplo para decir. Pero podíamos poner más ejemplos. El pecado original, tomado a la letra, repito, pregunto sinceramente, ¿alguien aquí es capaz de creerlo? ¿Cómo lo explican a la letra? Que porque una pareja, que nosotros ni nos enteramos, suponiendo que haya existido esa pareja, porque haya hecho un pecado que además consistiría en desobedecer comiendo una manzana, que Dios, que según Jesús de Nazaret es puro perdón, los castigara no solo a ellos, con la muerte, con todo eso, sino a millones, a miles de millones de personas que por mucho que nos cuenten no tenemos ninguna culpa de lo que hayan podido hacer Adán o quien estuviera allí, si estaba. Por lo tanto, ¿cómo podemos pensar que Dios, que es amor, puede castigar a millones de inocentes por algo que no han hecho y nada menos que con todo el mal del mundo, con todas las guerras, con todos los cánceres, con todo el sufrimiento? Esto no se puede. ¿Estoy negando el pecado original? No. Estoy diciendo que tenemos que repensar qué queremos decir cuando hablamos de pecado original. Y no es tan difícil, no voy a entrar ahora en toda la problemática, pero no es tan difícil entenderlo. Porque nos damos cuenta que efectivamente, cuando nosotros entramos en la libertad, y lo que caracteriza a la persona es la libertad, también obramos mal. Y lo que decía antes, en otro contexto, sabemos que toda persona que entra en el mundo va a hacer cosas buenas y cosas malas, porque es nuestra libertad limitada. A lo mejor hablamos algo de esto. Y por lo tanto, solo confiando en que Dios está con nosotros, apoyándonos, podemos tener esperanza de ser capaces de ir venciendo lo que hay de mal en nuestra vida, lo que hay de pecado, y tener la confianza, la promesa de que a pesar de todo y a pesar de nuestros pecados, Dios es capaz de salvarnos. Y entonces comprenderemos muchas cosas, pero pensar que mueren todos los niños del mundo de hambre porque alguien ha cometido un pecado y Dios, para castigar a aquel, mata a todos estos, esto no se puede creer. Y perdonad que dije que iba a ser un poco bruto hablando, pero creo que Dios merece que hablemos así, porque realmente hablar de otra manera de Dios yo creo que es hablar de algo que no es Dios, en todo caso. Bien, entonces, como veis, aquí tenemos un gran problema. ¿Cómo retraducir, cómo repensar toda nuestra fe para que al anunciarlo hoy se presente, como dice el Papa Francisco, como la alegría del Evangelio? Os anunciamos salvación. Cuando escribí ese libro, a veces hablo de los libros, pero no es para nada, sino porque tengo que deciros cómo fui pensando las cosas, ¿no? Porque ese libro fue para mí librarme del miedo a Dios. Fue caer en la cuenta de que realmente nos estaban anunciando un Dios que no podía ser. Dios, si alguien cree que Dios existe, y espero que todos los que estamos aquí creemos, solo puede consistir en salvar. Si Dios está presente en nuestra vida, no piensa más que en salvar, que en ayudar. Por lo tanto, si Dios es pura salvación, todo lo que digamos de Dios tiene que ser que aclare su ser y su carácter de salvación. Y todo aquello que a mí me digan de Dios y que me lo presenten como alguien que estropea la vida humana, que no salva, que no ayuda o que castiga, yo digo, falso, automáticamente. Bueno, sobre este tema volveré. Entonces paso al segundo punto. ¿Quiénes anuncian? Ahí. Segundo punto, sí. De la memorización a la interpretación viva y creativa. Aquí, como saben todos mucho más que yo, voy casi a saltarlo, simplemente en el texto indico mucho porque estoy muy convencido que son necesarios grupos, porque esta reconversión de la interpretación a la que estoy llamando solo se consigue si realmente nos dedicamos a pensarla. ¿Y dónde se puede dedicar una persona? Hay muchos que lo pueden hacer estudiando mucho, pero normalmente cuando hay una comunidad, cuando hay un grupo donde se dialoga, donde se aclaran las cosas, donde la fe se va modulando en una comunidad. Y en esto la Iglesia americana está siendo, latinoamericana, un ejemplo para todo el mundo. Esta floración de comunidades, de hacer que los fieles participen, y se nota. Yo siempre digo, noto enseguida si una persona que habla conmigo de religión
ha participado o participa en algún grupo o no. Se nota enseguida. La fe de verdad se hace personal y madura cuando la persona participa en algún grupo donde piensa, donde dialoga, donde puede preguntar, donde puede opinar, donde puede controlarse. Y esto naturalmente implica también un esfuerzo de formación. Yo ayer lo decía en un grupo que estuvimos allí, realmente a veces hay una irresponsabilidad en los creyentes. Si yo confieso que la fe es el núcleo más fundamental de mi vida, que es el tesoro mejor que tengo para toda mi existencia, y luego resulta que a lo mejor no me preocupa para nada de formarme en la fe. Yo tengo amigos catedráticos, creyentes, que si les preguntas algo de religión, te contestan como les enseñaron en la primera comunión. En el fondo no creen, porque no pueden creer, aunque digan que están creyendo, porque realmente una persona, en la medida en que tenga su maduración psicológica y cultural, tiene que tener paralelamente una maduración psicológica y cultural en su fe. Y hoy, queriendo, aparte de los grupos, de los cursos, incluso los libros, soy una persona con un mínimo de cultura que quiera actualizar su fe, le sobran libros y le sobran medios. Y yo creo que si realmente reconocemos que esto es fundamental, el esfuerzo que necesita, y se lo estoy diciendo a gente que ha sacrificado todos estos días para estar aquí. Ya me gustaría a mí que todo el mundo lo hiciera, pero la importancia de esto es fundamental. Y claro, los evangelizadores y los catequistas es un terreno especialísimamente abonado, porque el que tiene preocupación de anunciar y de enseñar a los demás tiene una especial receptividad para aprender él mismo. Y todos los profesores tenemos la experiencia de lo mucho que aprendemos tratando de explicar o tratando de llevar un grupo adelante. Y por lo tanto, todo el esfuerzo que hagáis, y por eso es admirable lo que está haciendo esta diócesis, digo de verdad que tengo muchísima envidia y me marcho con mucha envidia y con mucha admiración todo lo que sea que cultivar catequesis, pero dándole también estos contenidos me parece magnífico. Por lo tanto, pasamos, querida Carmen, al punto 3. El Dios a quien anunciamos. Aquí estamos en lo fundamental. Veis que pongo ahí 3 graves sombras y 3 focos luminosos. Realmente todo depende en definitiva del Dios en quien creemos. Y toda la evangelización va a depender del Dios a quien anunciamos. Por lo tanto, todo lo que hagamos aquí es absolutamente fundamental. Hay un autor que yo he leído, me influyó mucho, sobre todo cuando yo era seminarista, Luis Evelí, no sé si alguien le conoce, era un gran predicador. Y una frase que él dice: las personas dejan de creer cuando el Dios a quien sirven es peor que ellas. Esto es muy importante, porque a veces, esto lo decía también Tony de Melo, que a veces decimos de Dios cosas que no diríamos de cualquier persona honrada. Recordad lo que acabamos de decir del pecado original interpretado a la letra o del infierno. Ninguna persona honrada podría hacer eso. Y lo diremos también a propósito del mal. Entonces, el purificar nuestra imagen de Dios, de aquello que es negativo, por eso hablo de 3 terribles sombras, para abrirnos a la positividad inmensa de Dios, que nunca acabaremos de pensar lo que es de bueno, lo que es de perdonador, de lo que es salvador Dios. Nunca acabaremos de pensarlo y ahí nunca exageraremos. Paul Tillich tiene una frase y dice: cuando hablamos de Dios, siempre los diminutivos se convierten en superlativos. Todo lo que digamos de Dios, de la bondad de Dios, tiene que ser superlativo y de hecho decimos, es infinitamente bueno, infinitamente poderoso, infinitamente perdonador. Bien, entonces, ¿por qué hablo de esas graves sombras? Ya he aludido un poco al miedo de Dios. Hay un cristiano, es filósofo, o historiador, mejor dicho, de Limoux, creyente, francés, creo que ha muerto hace poco, y no es especialmente progresista, pero él dice que gran parte, para él, la principal causa del ateísmo en Occidente fue que la Iglesia predicó miedo. Él titula El miedo en Occidente. Y dice que es la causa del ateísmo porque la predicación insistió tanto en el infierno, en el castigo de Dios, que si no eres Dios, Dios te va a castigar porque manda esto, manda lo otro, que dice, claro, la gente acabó convenciéndose de que ese Dios no podía ser Dios,
Y al liberarse del miedo, al haber un espíritu más democrático, más liberal, pues abandonan a Dios. Y he aludido a esos temas que realmente sí, porque confieso en mí mismo, yo le he tenido pánico a Dios de pequeño porque me lo metían. Realmente, ¿cómo se puede creer en un Dios que aterroriza y ensombrece tu vida? Incluso, fijaros, hay expresiones en la Biblia que a mí no me gusta traducirlas así, el temor de Dios. ¿Cómo vas a tener el temor a Dios? Yo puedo tenerme temor a mí, que puedo no ser fiel a Dios, pero temor a Dios, si Dios no sabe más que amar. Recordad la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo le tenía temor al padre, le tenía temor, pero el padre jamás fue una amenaza para el hijo. Y cuando el hijo le quiere decir, no, no me trates como hijo, ni le deja hablar. Bueno, esto para la confesión tendríamos otro capítulo, para cómo estamos celebrando el sacramento, no sé si el más bello, pero de los más bellos seguramente del perdón, que lo hemos convertido en un tribunal. Fijaros bien, incluso hay una frase por ahí del Concilio de Trento, convertir el sacramento del perdón, que nos dice que Dios es el Padre del Hijo Pródigo, pero infinitamente mejor que ese Padre del Hijo Pródigo. Y decir que el perdón es como un tribunal. Si le dicen eso al Padre del Hijo Pródigo, ¿qué diría? ¿Eres el juez de tu hijo o eres el padre que no hace más que fiesta? Bien, entonces el perderle este miedo a Dios es fundamental y hay muchas cosas. La Biblia habla del temor de Dios. Yo prefiero hablar del respeto o la adoración a Dios. No me gusta hablar. Incluso hay grandes diccionarios bíblicos, sobre todo protestantes, que hablan de la ira de Dios. Yo me enfado cuando leo esas cosas. ¿Cómo se va a hablar? La Biblia a veces lo dice, pero la Biblia dice muchas cosas, Y entonces nosotros, en la Biblia también conviene, que es otra de las cosas que no nos preocupamos suficientemente. También sería otro capítulo. Ya veis, claro, como hablo tantos temas, cualquier tema podríamos dedicarle la mañana a él. La Biblia no es un libro, es una biblioteca escrita a lo largo de 2000 años, 2000 años, en una cultura muy diferente de la nuestra. Y por lo tanto es un larguísimo camino en el que con mucho trabajo fueron descubriendo cómo era Dios, lo que Dios estaba tratando de manifestarnos con todos los medios de que disponía, que son nuestro ser, nuestra historia, es otro capítulo. Bien, pero claro, durante mucho tiempo interpretaron cosas muy mal. Por ejemplo, podían pensar que Dios podía decirle a un padre, mata a tu hijo para demostrar que me obedeces, o que Dios podía castigar mandando la peste o matando a todo un ejército, etcétera, etcétera. Eso lo pensaban en aquel momento, pensaban cosas buenas, pero también cosas que estaban equivocadas. Pero la Biblia, como es un camino, y la presión amorosa de Dios, me gusta decir, Dios estaba siempre diciéndonos de mil maneras, eso no es verdad. De repente hay alguien que cae en la cuenta y van corrigiendo. Y por eso la Biblia es un camino que cuando se lee así es una maravilla. ¿Cómo han logrado superar el Dios de los ejércitos, el Dios que castigaba, el Dios que mandaba pestes, el Dios que se complacía en sacrificios? Y como van cayendo poco en la cuenta de que a Dios no le interesan los sacrificios, sino preocuparse del huérfano y la viuda. O incluso todavía, en tiempo de Jesús, todavía Pedro, ¿recordáis? Oye, Maestro, Dios, ¿cuántas veces perdona? Solo 7, ¿no? Y fijaros ya toda la Biblia que llevaban recorrida, pues todavía no habían caído en la cuenta de que Dios es perdón absoluto. Y Jesús le dice, mira, no 7 veces, sino 77 y todas las que hagan falta, porque Dios es perdón. Pero claro, entonces nos damos cuenta que la Biblia tenemos que leerla hacia atrás, desde Jesús, agradecer el camino que ha llevado hasta Él, pero desde Él organizar ese camino. Y hay cosas, esto contradice lo que dice Jesús. Pues eso no, eso no. Eso es una etapa del camino, un camino que se desvió, pero que Dios lo fue trayendo a su camino. Y entonces iremos encontrando incluso perlas, porque no estoy diciendo que el Dios como se dice muchas veces, que el Dios del Antiguo Testamento es malo, no. En el Dios del Antiguo Testamento, en la manera de interpretarlo, aparecen cosas malas, pero van apareciendo cada vez lo que es el verdadero rostro de Dios. Y luego aludiré a alguna frase que, como veremos, son incluso insuperables, algunas que se dicen en el Antiguo Testamento. Bien, eso es el miedo. La segunda, el resentimiento. Esto puede parecer raro, pero yo creo que hay muchísima gente, posiblemente millones de gente resentida con Dios, porque nos ha estropeado la vida, según nos lo contaron, no Dios. ¿Cuánta gente piensa que realmente si no tuviera Dios podía hacer lo que diera la gana y que sería muchísimo más feliz?
Aquello triste que se dice, es que todo lo que me gusta o engorda o es pecado, ¿no? Es decir, se nos ha presentado un Dios que nos amarga la vida. ¿Y por qué? Porque hay un malentendido tremendo. Se piensa que Dios impone la moral. Si no hubiera Dios, yo podía hacer lo que quisiera y sería feliz. Como no voy a alargarme mucho, voy a poner un ejemplo. ¿No es verdad que si dos niños, uno es huérfano y otro tiene padres, los dos, si quieren ser personas, y es invierno, tendrán que levantarse por la mañana e ir a la escuela, aunque les gustaría mucho quedarse al calorcito de la cama, ¿no? Pero, ¿por qué tienen que levantarse? Porque si quieren ser personas, si quieren aprender, si el día de mañana, como se les dice, quieres vivir y realizarte, tienes que levantarte, seas creyente o no seas creyente, tengas mamá o no tengas mamá. ¿Cuál es la diferencia? Que uno tiene la suerte de que se siente arropado por una mamá y un papá que dice, mira, aunque haga frío, hombre, vale la pena. Yo también fui pequeñito y también fui a la escuela y ahora estoy muy contenta. No va por él a la escuela, ni le impone el ir a la escuela, aunque puede mandarle en ese momento. Pero lo que le está diciendo es que tu ser de persona finita que necesita madurar y necesita instruirse, es la que te obliga, la que te impone el hecho de ir a la escuela. Y yo estoy aquí solo para ayudarte, no para imponértelo. Pero no es verdad que muchas veces el niño dice, oye, qué mal es mamá, yo quisiera ser como aquel que se queda en la cama y nadie le obliga a irse a la escuela. ¿Cuántos cristianos piensan que serían más felices si Dios no le impusiera los mandamientos? Dios no impone los mandamientos. Yo he hecho voto hace mucho tiempo de no poner nunca en la boca de Dios, en nuestra manera de hablar de Dios, que Dios manda. Dios no manda. Dios aconseja, Dios indica el camino, Dios anima, pero Dios no impone nada. Quien nos lo impone es nuestro ser. Si yo soy creyente, yo soy ateo, si quiero ser persona, no puedo robar, no puedo matar. Y esto ya se decía hace mucho tiempo, lo decía Platón y lo decía Santo Tomás de Aquino. Los mandamientos no son buenos porque los mande Dios, los manda porque son buenos. Es decir, como Dios quiere nuestro bien, quiere nuestra felicidad, nos dice, oye, yo estoy deseando porque os amo, que no robéis, que no matéis, que seáis generosos, que no odiéis a nadie. Y por eso yo sostengo que a nivel de contenidos, de normas, la moral de un creyente y la de un ateo no tienen por qué ser diferentes. Si yo quiero ser moral, tengo que hacer las mismas cosas, y dejar de hacer las mismas cosas. ¿Cuál es la diferencia? De que el creyente tiene la suerte, no la carga, como se piensa, la suerte inmensa de que sabe que nuestra vida está apoyada en Dios y que en nuestra dificultad Él está con nosotros, apoyándonos y ayudándonos. Y aquí, atención, estoy diciendo que el creyente lo sabe, porque Dios está ayudando también al ateo, porque puede haber ateos de Dios, pero Dios no es ateo de nadie. Dios ayuda a todos. Perdón. E incluso a todas, incluso a todas. Bueno, porque esto es muy importante decirlo, porque a veces a nosotros nos parece que Dios ama solo a los suyos y somos el pueblo elegido y todas esas cosas que a mí, y ya os he dicho que yo soy un poco bruto hablando, a mí me pone nervioso cuando oigo hablar del pueblo elegido y de las personas elegidas y elegido para esto. ¿Hay un padre y una madre decentes que tengan muchos hijos y tengan elecciones? ¿O les aman a todos? Aunque bien sabemos que luego no todos responden igual. Nosotros respondemos de manera diferente a Dios, pero Dios es amor puro e incondicional para todas sus hijas e hijos sin discriminación de ningún tipo. Y esto también está muy dicho en la Escritura, Muchas veces en Dios no hay acepción de personas, Dios ama a todos, pero luego le damos la vuelta y hacemos ahí discriminaciones. Bueno, se entiende lo que quiero decir, que hay un malentendido enorme que se interpreta la moral como si Dios nos impusiera unas cargas como le imponían al pobre padre Toño ayer, ¿no? Pues no, Dios no impone cargas, Dios nos ayuda a llevar la carga de la vida. Cuando escribí ese libro yo decía, estoy convencido porque estaba yo muy impresionado, porque la primera vez que pensaba estas cosas decía, a muchos cristianos si fueran para atrás dijeron, oye, tranquilo, no existe Dios, quedarían muy aliviados. Y recordáis que esta es la frase que usaron los ateos no hace mucho. A lo mejor Dios no existe, tranquilo y goza la vida. Esto está metido en la cultura. Y por eso es muy importante que los que anunciamos a nuestro Dios seamos muy conscientes, nos empapemos de estas ideas y las transmitamos a los niños.
No les transmitamos ni temor ni una falsa imagen de Dios. ¿Y cuál es el tercero que no me acuerdo? Y el problema del mal. Amigos. Este es el último libro gordo que he escrito, es Repensar el mal, porque desde que estudiaba filosofía me preocupó esto. Si Dios es amor, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Y yo nunca pude aceptar, ni lo acepto por supuesto, que el mal esté ahí porque Dios lo manda o porque Dios lo permite. ¿Se entiende? Cuando se dice permite, pudiendo evitarlo, claro. Permitir no le queda más remedio, pero nadie dice que una madre permite el cáncer de su hijo, a que nadie lo dice. Dice, está ahí porque no puede evitarlo. Bueno, pues Dios realmente, ¿cuántas veces se dice que ha mandado? Bueno, tenemos la Biblia muy llena de esto, aunque luego tenemos a Jesús que nos dice, mira, Dios es puro amor. Dios no sabe castigar. Yo esto me atrevo a decirlo. No sabe castigar porque no entra en su ser. Porque, como diré también, si Dios consiste en estar amando, no sabe, ni quiere, ni puede hacer otra cosa que amar, porque es todo su ser. Que me diera a mí. No estoy diciendo una limitación de Dios. Estoy diciendo la grandeza inmensa de Dios que nunca seremos capaces de comprenderla. Porque es tan grande que no es capaz de odiar. Es tan grande que no es capaz de castigar. Es tan grande que no puede enfadarse con nadie. Se preocupará por ayudarnos. Hablamos metafóricamente porque no tenemos lenguaje adecuado para hablar de Dios. Pero es claro que a Dios tenemos que pensarlo así. Entonces, el mal, ¿cómo aparece el mal? Indudablemente no podemos entrar, es un tema que a mí me apasiona mucho. Pero una de las cosas que caí en la cuenta, no había caído antes cuando escribí el libro sobre el mal, hablo de que hay dos caminos para responder. Sabéis que el tratado del mal en teología se llama la teodicea, la justificación de Dios. No, la justificación de nuestra imagen de Dios. Dios no necesita que le justifiquemos nosotros, es Él quien nos justifica, pero sí, lo que estoy diciendo es que cuidado con las ideas que tenemos de Dios y tenemos que dar razón de esas ideas. Eso sí, bueno. Pues yo creo que hay una vía corta y una vía larga de la teodicea. Y me ha alegrado mucho de haber caído en la cuenta de la vía corta, porque eso me permite hablar muy bien de la tradición, porque yo creo que la gente lo supo siempre, aunque no lo formulaban ni ella ni los teólogos. La gente siempre ha tenido claro, en el fondo, aunque luego las ideas se las mezclaban, que si hay un mal, nunca lo manda Dios, y que si estuviera en la mano de Dios evitarlo, lo evitaba. Aunque eso nos ha dicho que ha mandado esta enfermedad, si te ha mandado Dios esta enfermedad para algo será, etcétera, etcétera, o cosas peores. Hoy hay niños ateos, y los habrá cada vez más, porque les dicen que se murió su mamá porque se la llevó Dios, y a veces le dicen porque le hacía falta. Claro, fijaros a un niño al que se le muere su madre y le dicen que se la llevó Dios pudiendo no llevársela. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y hay hoy, claro, porque hoy la gente es crítica, no es lo de antes. Yo no conté cuando lo de la Biblia, porque los niños ahora son muy listos. Me contaba una profesora de religión en el curso de teología para seglares, explicándoles el arca de Noé. Un niño me dice, profesora, imposible, eso no es imposible. Dice, oye, ¿por qué? Porque si metiese termitas le comían el arca. Pero esto es un ejemplo tonto, pero para decir cómo lee hoy la gente la Biblia. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Y si hablamos del mal también. Bueno, ¿por qué estoy hablando entonces de la vía corta de la teodicea? Porque la gente, lo que escucharon de fondo, a pesar de las malas predicaciones, es que Dios nos ama, que Jesús fue capaz de morir por amor en la cruz, porque no traicionó a su mensaje, porque sabía que tenía que ser fiel. Que Jesús nos habla de que Dios ama a todos, se preocupa de todos, que lo único que tenemos que tener respecto de Dios es confianza, saber que está con nosotros. Si se preocupa de los pajaritos y de las hierbas, mucho más de vosotros. Si los padres se preocupan de los hijos, mucho más vuestro Padre. Y entonces no sabían decirlo, pero si esto pasa, esto no viene de Dios, porque Dios nos ama y Dios nos quiere y Dios es salvación. Alguna razón tendrá que haber. Yo no sé dar la razón, nos dirían si le preguntáramos. Pero realmente no puede ser que esto venga de Dios. Para que se entienda, a mí me gustan mucho los ejemplos. Imaginaros que entráis en una casa y de repente oís que un niño está rabiando de dolor porque tiene cáncer. Y veis que allí a la cabecera está una mamá.
¿Qué pensáis? Oye, ese niño está ahí, esa mamá, qué tonta que no cura al niño, como no le quita el cáncer al niño. ¿Alguien pensaría así? Y desde luego le mandó el cáncer al niño. No se le ocurre. Sabemos que si el niño está sufriendo es porque para la madre es imposible quitarle el cáncer. Bueno, pues según Isaías, ya en el Antiguo Testamento, dice, aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo no me olvido de ti. Pero ya sé que alguno me va a poner la objeción. Oye, la madre no puede, pero Dios sí. Oye, ¿y por qué sabes que Dios puede? Que Dios puede hacer eso. Porque, ¿cómo razonas tú? ¿Te apoyas en el poder de la madre o en el amor de la madre? Tú sabes que no se lo puede quitar porque lo ama tanto que se lo quitaría. Pues si Dios nos ama infinitamente más que la madre, es claro que si nos duele algo y si pasa algo es porque no se lo puede quitar. Si no, Dios se lo quitaría, ¿cómo no? Imaginaros que a mí me dicen, en ese hospital hay un médico que con quererlo curaba a todos los enfermos, pero no sabemos por qué, pero no quiere. Yo le diría, mira, yo ese señor ni me lo presentes. Pero a mí me han dicho toda la vida que Dios, sin que le costase nada, con solo un acto de voluntad, podía eliminar todo el mal del mundo. Oye, ¿es posible decir eso de Dios? Lo que no dirías de un médico que no quiere eliminar el mal de un hospital, lo estamos aún hoy, y aún hoy muchos teólogos lo dicen, yo diría que la mayoría, que Dios podía eliminar el mal del mundo con tal de querer, pero que tiene motivos muy misteriosos para... Yo digo, no, mira, no valen los motivos. Y ya, curiosamente, ya en el siglo XIX hay un epigrama de un español, no recuerdo el nombre, que decía, en un hospital, pues decía, el señor Martín de Robles mandó, por amor a los pobres, mandó a hacer este hospital, pero primero hizo a los pobres. Lo digo porque un amigo mío, buen teólogo, negando esto me decía, no, pero que Dios nos ama mucho y la prueba es que Cristo murió en la cruz para librarnos del mal. Digo, no, mira, perdona, primero que nos libre del mal y después que muera alguien en la cruz. Pero no vale decirme que si podía evitar todo el mal del mundo, todo el horror que luego lo remedia en la cruz. Eso no puede ser. Y esto que lo estoy diciendo yo, imaginaros que en una discusión de la televisión se lo esté diciendo un teólogo y un filósofo. Ese filósofo que no sea creyente y argumente así, crea ateos, y con razón, porque si fuese así, yo no podría creer en Dios. Porque no podría creer en mi madre si pudiendo hacerme feliz, darme todo lo posible, evitarme todas las enfermedades, cuando ella de pequeñito, lo recuerdo muchas veces, me decía, si me dolía una muela, me decía, ¿quién me diese que me doliese a mí y no a ti? Y seguro que muchas madres se lo han dicho a sus niños. ¿Quién me diese que me doliese a mí y no a ti? Ese es un amor de madre. Pues una madre no es nada comparada con Dios. Bueno, esta es la vía corta, pero también es verdad. Tiene que haber una vía larga. ¿Por qué? Porque hoy los ateos nos atacan. Se ha escrito que el mal es la roca del ateísmo, es decir, es el fundamento del ateísmo. Porque lo que dice, pero si Dios es bueno y es omnipotente, ¿por qué no elimina el mal? Es el famoso dilema de Epicuro. O Dios quiere eliminar el mal y no puede, y entonces no es omnipotente, o Dios puede eliminar el mal, no, he dicho, puede y no quiere, y entonces no es bueno, o quiere eliminar el mal, pero no puede y no es omnipotente. Este es un dilema que viene desde el siglo IV a.C., tiene 2400 años, y lo malo es que este dilema se traga, en la antigüedad lo tragaron, yo creo porque lo metían en esta vía corta de la teodicea que yo he dicho, pero claro, hoy o lo resuelves o creas ateísmo. Y de hecho sigue utilizándose como la gran arma contra la religión. Claro, pero yo digo, bueno, ¿cómo contestar a esto? Muchos contestan, bueno, es que Dios no es omnipotente, se ha puesto de moda. Yo tengo muchos compañeros que nunca rezan en la misa, oh Dios Padre omnipotente. Yo lo rezo porque pobres de nosotros si Dios no fuera omnipotente. ¿Quién nos libraría? ¿Quién nos salvaría? Si Dios, ¿y quién nos hubiera creado si Dios no fuera? Pero hay muchos que no se atreven hoy por esto, porque por lo menos es bueno, es bueno y malo, porque no quieren decir que Dios podía evitar el mal y no quiere. Y entonces
no saben y dicen Dios todo bueno, algunos lo dicen así, Dios todo bondadoso, pero no se atreven a decir Dios todopoderoso. Yo digo Dios todo bondadoso y todopoderoso. Pero tengo que explicar, pero entonces, si es todopoderoso, ¿por qué no elimina el mal? Pero entonces, a cuando me presentó, le costó leer una palabrota que estaba en el libro sobre el mal, que es repensar el mal, de la ponerología a la pisteodicea. A la teodicea, pisteodicea lo uso luego. Ponerología, los que saben griego seguramente traducen la palabra. Yo digo que si vamos a tratar del mal en discusión ya teórica, hay que empezar por una ponerología. En griego, poneros significa malo. Hagamos un tratado del mal. ¿Por qué hay mal en el mundo? Porque Dios... Vamos a ver, aquí estamos en filosofía, ¿no? Vamos a preguntarnos, ¿por qué hay mal en el mundo? Y claro, podemos decir muchas cosas, ¿no? Bueno, primero, porque el mundo produce mal, eso es evidente. Es decir, si a mí me dicen, yo le diría, dime qué mal. Cualquier mal que me diga, yo digo, tiene una causa dentro del mundo. Porque este ha sido el gran cambio de la cultura moderna, que nos damos cuenta, lo que se llama la autonomía, que el concilio dijo, de las cosas, yo creo que fue la mayor, no lo dice todo el mundo, yo estoy convencido que la cosa más revolucionaria que dijo el Concilio Vaticano II fue en la Gaudium et Spes, número 36, me parece, ahora no recuerdo el número, cuando dice que el mundo es autónomo, que funciona por sus propias leyes, que nosotros tenemos la obligación de estudiar y de respetar. Simplemente no romper la comunión del mundo con Dios. Pero que la luna funciona por leyes y no porque haya un angelito moviéndola. Y que uno si tiene un ataque de epilepsia no es el demonio, como pensaba en el Nuevo Testamento, incluso seguramente Jesús de Nazaret, porque era lo que sabía en aquel tiempo, pero a mí si me dicen que tiene epilepsia, tiene un desarreglo neuronal, pero no puedo pensar que sea un demonio que se le ha metido, aunque también se siga diciendo. Nada que sucede en el mundo a nivel físico deja de tener una causa dentro del mundo. Todo lo que sucede en el mundo está producido por algo dentro del mundo. Y la persona más santa que tengamos en la sala, si mañana tiene un ataque de corazón, espero que preguntará por un buen médico sin pensar si es ateo o creyente, sino si es buen médico, si conoce la técnica, y además se morirá si un médico muy piadoso no entiende de medicina y le da un mal remedio. Y se salvará si un médico muy ateo le da el remedio adecuado. Es decir, lo que sucede en el mundo, todos los males del mundo son producidos por el mundo. Y no hay otra cosa. Por lo tanto, no es que sea el demonio que mande, ni Dios que venga a premiar, no. Dios ha creado el mundo, como dice Karl Rahner, una frase que me gusta mucho, Dios no obra en el mundo, Dios obra el mundo. De esto lo explicaré quizá un poco, quizá debía tenerlo ya explicado. Bueno, entonces, pero todavía podemos seguir preguntando, bueno, pero ¿y por qué el mundo produce mal? Dios no podía hacer un mundo que no produjese mal. Esta es la gran pregunta. Yo digo, pero vamos a ver, ¿por qué el mundo produce mal? En el fondo, la última razón es porque el mundo es finito. Yo estoy aquí en la Galicia nueva, pero tengo mucho trabajo en la Galicia vieja. Pero si estoy aquí, no puedo estar allí. Es que Dios, no, frena. No se trata de Dios, se trata de que yo, que soy un ser finito, si estoy aquí, no puedo estar allá. Y si soy hombre, no tengo la suerte de ser mujer. Y viceversa. No se puede sorber y soplar. Y lo sabe todo el mundo, porque dice que nunca llueve a gusto de todos. Claro, es que no puede, porque si es bueno para el turista, necesariamente no es bueno para el labrador. Y los filósofos lo saben. Por eso Spinoza decía, toda determinación es una negación. Y por eso un triángulo no puede ser cuadrado. No puede ser cuadrado. ¿Por qué? Porque Dios, no, se trata de que... Pero ¿qué sucede? Que nosotros a veces construimos frases que nos parece que significan algo y no significan nada. Si yo digo, Dios puede hacer triángulos cuadrados y no quiere y no es bueno, digo, oye, ¿qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? Que no puede hacer triángulos cuadrados. Eso no significa, me has dicho una tontería, ¿no? Eso no significa nada. Pero si yo os dijese ahora, oye, y podríamos dibujar ahora aquí en una superficie triángulos, rectángulos, equiláteros, Dios podría dibujar un triángulo, rectángulo, equilátero en una superficie. ¿Ah? Pues entonces no es omnipotente. Fijaros lo fácil que es dibujar un triángulo.
Pues Dios, yo digo, pues Dios no es capaz de dibujar un triángulo, rectángulo, equilátero. Esto ya los que sean medianamente matemáticos saben que es imposible, porque es una tontería que yo estoy diciendo. No estoy enunciando algo que Dios no puede hacer, estoy diciendo una tontería y me suspenderían en la clase de matemáticas, porque no, es una contradicción. Pero es difícil de verlo. Y entonces nosotros a veces creemos que estamos diciendo Dios podía hacer esto cuando estamos diciendo una tontería. Y si un mundo es finito, no puede ser infinito. Si es finito no puede tener todo y tiene que haber carencias. Si eres una cosa no puedes ser otra. Si eliges venir aquí no puedes estar en casa con tus hijos. Si hay comida aquí para 20 personas, si somos 200, pues alguno va a tener que pasar hambre. Es que Dios no, es que no da la realidad no da para más, no da para más. Es decir, que un mundo finito, perfecto, es lo mismo que decir un mundo finito, infinito. Es una tontería, pero nos es difícil verla. Fijaros que ya un triángulo, rectángulo, equilátero a muchos les parecía que era posible, porque hay veces que construimos frases y no nos damos cuenta que no tienen sentido. Pues un mundo finito, perfecto, también se puede discutir, naturalmente. Yo he tratado de mostrarlo con mucho, pero lo pensáis. No hay nada que pueda realmente ajustar totalmente. Y de hecho, cuando hacen la cosmología, cualquier cosa, todo el mundo reconoce que es, incluso en la sociología. Fijaros que Marx soñó con la sociedad perfecta. Nadie cree que sea posible. Es que no es posible, porque somos humanos, somos limitados. Por lo tanto, el dilema de Epicuro tiene trampa, no porque Epicuro no se daba cuenta, como no se daban cuenta en toda la historia prácticamente. Es decir, o Dios quiere evitar el mal y no puede, es lo mismo que decir, o Dios quiere hacer un mundo sin mal, o Dios quiere hacer un mundo finito, infinito. Oiga usted, pare ahí, porque me está diciendo una tontería. Por lo tanto, no es que Dios no quiera evitar el mal del mundo, es que eso es imposible. Y yo os diría, pero si leemos la Biblia no nos damos cuenta, cuando lo que yo decía de la vía corta, nos lo está diciendo siempre la Biblia. Si a mí me preguntan cuál es el hilo rojo de la Biblia, ¿cuál sería? ¿Por qué la Biblia logró avanzar tanto en la imagen de Dios respecto de las otras religiones? Porque descubre que la preocupación fundamental de Dios son los oprimidos. Llama a Moisés en la narración, porque me compadezco del pueblo oprimido. Y llega a poner en boca del profeta, los profetas llegan a caer en la cuenta de que Dios nos está diciendo, mira, no me importan vuestros holocaustos, me apestan. Porque lo que me interesa es que atendáis al huérfano, a la viuda, al pobre, al extranjero y tal. Toda la preocupación de Dios es el dolor y el sufrimiento del mundo. Toda la Biblia, desde el comienzo, que empieza con el Éxodo, hasta la parábola del juicio final de Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Quiénes son los que creen en Él? Los que se preocupan de luchar contra el mal. Pues que Dios sería, si Él pudiera borrar el mal de un plumazo, luego nos encarga a toda la historia, nos dice, mi única preocupación es aliviar el mal. No se puede acabar, porque ya veis, ni Jesús pudo acabar con el mal del mundo. Más fiel, como diremos, a Dios no ha existido en toda la historia nadie. Pero podemos aliviar el mal, de esto también hablaremos. Pero el mal, en la finitud, no es eliminable dentro de la historia, no es eliminable. Por eso nuestra esperanza es la omnipotencia de Dios que nos acompaña ahora y logrará más allá de la historia librarnos del mal, que también hay una objeción ahí, pero no vamos a entrar. Entonces, como veis, ¿por qué insisto en esto? Porque esto le da la vuelta a la inteligencia. Entonces nos damos cuenta, leemos la Biblia. Si yo miro al Dios bíblico y al Dios de Jesús, puedo definirlo, como hizo Esquílebes, Dios es el antimal, es el que está siempre a nuestro lado, apoyándonos en la lucha contra el mal y llamándonos a que colaboremos con Él en la lucha contra el mal. ¿Quién es el que cree en Dios? El que sabe que Dios nos está ayudando y Él se pone en la misma onda de Dios y donde ve una necesidad, un dolor, trata de ayudarlo. Toda la teología de la liberación, el gran descubrimiento, en parte fue este, comprender que no podemos creer en Dios sin implicarnos en su lucha contra el mal, naturalmente contra todos los males, todo aquello que hace nuestra vida infeliz, que puede ser la ignorancia, pero muy fundamentalmente la pobreza y el sufrimiento, todo eso es contra lo que está Dios. Dios es el antimal. Por eso a mí no me gusta nunca decir Dios está en la enfermedad. No, Dios está en el enfermo contra la enfermedad. Y Dios está en el enfermo, en los médicos, en los enfermeros.
contra la enfermedad. Está luchando siempre a nuestro lado contra Dios el antimal. Bueno, pues eso me parece tan fundamental. Yo no sé cómo estoy ya de tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? O sea que tengo todavía bastante tiempo. Pero bueno, dejaré para preguntar, que casi prefiero que sobre tiempo. Pero nos queda todavía claro los 3 focos luminosos, que es más importante. El Dios de Jesús. Bueno, tengo que confesar, me contaron que un catedrático del Opus decía que yo no debo ser creyente porque hablo siempre del Dios de Jesús. Porque no digo directamente Jesús es Dios, ya hablo del Dios de Jesús. Y ya le parecía bueno. Sin embargo, yo creo que en esta frase, que a mí me gusta mucho, el Dios de Jesús, me encanta, porque ¿qué queremos decir con el Dios de Jesús? Si nos fijamos, aquí estamos hablando de Dios y como tenemos fe hablamos con mucha confianza. Pero descubrir a Dios en la historia humana es muy difícil, porque a Dios no le vemos, no podemos verlo. También diré algo después. No porque es uno de los rostros del mal, no Dios, sino lo que voy a decir. A Dios no le podemos ver, pero mucha gente piensa, no, es porque Dios se esconde. O porque, bueno, pero más finamente se dice, ¿no habréis nunca escuchado el silencio de Dios? El silencio de Dios. Yo no conozco a ningún padre que se esconda de sus hijos y no les diga que les quiere mucho si son padres normales y decentes. ¿Os imagináis a unos padres que trajesen niños al mundo y se escondiesen y callasen y pudieran decirle todo? No, es un disparate absoluto y por estas cosas se ha escrito un número de concilio de silencio. Si va a poner el silencio de Dios, yo me opuse, pero bueno, es otra cosa. Pero es un número bueno, de todas maneras. ¿Qué pasa? Es que nosotros no tenemos órganos para captar directamente a Dios. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Aquí tenemos una marca de la finitud. Dios es espiritual, nosotros somos corporales. Por lo tanto, no podemos. De hecho, la historia humana, cuando descubre lo religioso, porque lo descubre, pero lo descubrimos a través del modo de ser la creación. Y sería otro capítulo, el de la revelación, que no podemos entrar. Bien. Pero lo que quiero decir es que siempre la humanidad ha descubierto que tenía que existir Dios. ¿Por qué? Porque nuestro ser nos lo está diciendo, sobre todo lo que se llama la contingencia. A mí de pequeño esto me asombraba mucho. De repente me caía sobre mí, pero ¿y por qué he venido yo al mundo y no ha venido un hermanito mío? Yo podía no estar ahora aquí. Yo creo que a todos nos habrá pasado alguna vez. ¿Por qué estoy yo en el mundo? ¿Por qué existimos? Bueno, esta yo creo que es la experiencia más radical de toda la humanidad, que existimos pero podíamos no existir. Y el mundo existe pero no podía existir. Entonces hemos caído en la cuenta que alguien o algo, lo que sea, hablando al principio, tiene que ser el fundamento de este mundo. Y entonces, en este sentido, podemos interpretar toda la historia humana como una búsqueda de Dios. La historia de las religiones, ¿qué es? El esfuerzo por creemos en Dios, en los dioses, en los espíritus y cómo son. Y entonces es todo ese esfuerzo enorme de ir averiguando cómo debe de ser Dios. ¿Y dónde tenemos de encontrarlo? En nuestro ser, sobre todo. Que la Biblia tuvo la suerte de Moisés, yo me imagino así, una frase que le gustó, por cierto, mucho a Juan Luis II. ¿Por qué Moisés comprende que Dios no quiere la esclavitud? Porque Moisés era ya una persona religiosa, como en aquel momento eran prácticamente todos, no había ateísmo cultural. Y de repente se da cuenta de esto, no hay derecho a que unos estén oprimiendo a otros. Siendo religioso, de alguna manera, yo no sé si hizo el razonamiento específico, pero él cayó en la cuenta, Dios no puede querer esto, porque si mi corazón, que es pequeño, pero que soy de Dios, me ha hecho así, me dice que esto no debe ser, es que Dios no lo quiere. Entonces Moisés supo intuir ahí, y eso es la revelación que Dios le estaba diciendo a través del ser, porque nosotros somos y somos como somos, porque Dios nos está haciendo así, no es una broma, y porque Dios nos está creando así. Si yo descubro en el fondo de mi corazón que es mejor amar que odiar, yo estoy descubriendo que Dios quiere que yo ame y que no odie. Por tanto, cuando Moisés le dice a los suyos, Dios me dice, me escribió en esta tabla de piedra que no hay que matar, no es verdad que le haya escrito en una tabla de piedra que nunca ha existido, sino que Moisés comprendió, y seguramente ni Moisés, a lo mejor los que vinieron detrás, no sabemos quién lo escribió, aunque es posible que Moisés tenga que ver con los mandamientos.
Pero el razonamiento fue, yo comprendo que matar nos destruiría a todos. Luego, Dios no puede querer esto. Y como buen legislador, Moisés les dice a la gente, Dios nos dice que no matéis. Y no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad, porque es verdad que Dios nos está diciendo a todos en nuestro corazón que no quiere que nos matemos. Por lo tanto, Moisés no mintió cuando dijo, esto es un mandamiento de Dios, o si queremos, yo como digo, una enseñanza de Dios. Arruinaréis vuestra vida si matáis. Tenéis que amar a los demás, etcétera, etcétera. Esto es la revelación, es ir descubriendo lo que Dios nos dice a través de la creación, porque Dios se manifiesta en el modo, en el hecho y en el modo de crearnos. Esto ya comprendo que tendríamos que dedicar mucho tiempo, pero no es tan difícil de comprender. ¿Cómo comprendo yo qué quería decir Miguel Ángel de la Virgen y de Jesús en la cruz? Mirando la Pietà. Yo no veo a Miguel Ángel, pero si yo veo la Pietà, como sé que la ha hecho Miguel Ángel, sé, Miguel Ángel aquí me está diciendo que la Virgen tenía compasión y estaba muy triste porque tenía a su hijo muerto en brazos. Yo estoy sabiendo lo que me dijo Miguel Ángel en esa estatua. Bueno, pues nosotros en la creación y sobre todo en el espíritu humano, en la sociedad, estamos leyendo, sí sabemos lo que Dios nos está diciendo y nos lo está diciendo, porque si Él nos está creando por amor, como luego diré, pues su creación es su palabra, somos palabra, todo el mundo es palabra de Dios. Lo difícil es interpretarla. Y por eso las religiones son el intento de ir interpretando qué nos está diciendo Dios a través de la creación, o cómo es este Dios que nos está creando de esta manera. Y esto nos explica el camino de la Biblia, que muchas veces podemos meter la pata e interpretar muy mal a Dios. Yo siempre ponía el ejemplo, se me ocurrió una noche leyendo Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Algunos conocéis esa novela impresionante, ¿no? Yo dije, imaginemos que yo no supiera, nunca oyera hablar de Dostoyevsky, solo tengo esta novela. Yo empezaría a decir, oye, ¿y quién ha escrito esto para ser capaz de escribir esto? Yo diría, oye, pues tiene que ser una persona no normal, desde luego, tiene que ser una persona muy profunda. Y yo estaría ya conociendo a Dostoyevsky y estaría acertando. Y luego podía seguir diciendo, oye, para ser tan profundo, debe de ser alemán, porque estos son muy profundos. Y ya metía la pata, ya interpretaba mal. Y podía seguir diciendo, oye, y además este estilo es del siglo XIX, porque fulano, y ahí acertaba. ¿Os veis? Sería un proceso de descubrir al autor en la obra. Y que si incluso en un autor humano nos podemos equivocar, en la historia humana, ¿cuánto nos hemos equivocado en descubrir cómo era Dios? Pero también cuánto hemos avanzado. Entonces, cuando tenemos la suerte de encontrar a Jesús de Nazaret, ¿qué tenemos ahí? Alguien que está metido en una tradición de 2000 años. Por lo tanto, ya aprendió muchísimo de la Biblia. Jesús, claro, recibió el lenguaje de sus padres, aprendió en la sinagoga, seguramente ellos le enseñaron a rezar, le enseñaron muchas veces, muchas cosas. Luego, probablemente, esto es una pura hipótesis mía, pero yo estoy muy convencido se entiende así como hipótesis, de que Jesús no estuvo todo ese tiempo en Nazaret como un tipo raro, soltero en aquella cultura. Yo creo que a partir de la adolescencia, como normalmente sucede con todo gran fundador, empezó a buscar. La inquietud religiosa que llevaba dentro le llevó a buscar maestros, seguramente andaría por allí porque había mucho movimiento y había muchos maestros, y seguramente, eso lo sabemos porque lo tenemos escrito, recala en Juan Bautista, donde él pasaría seguramente bastante tiempo de discípulo del Bautista, aprendiendo del Bautista. Porque Jesús no cae vertical del cielo. Jesús, como dice San Pablo, nace de mujer. Jesús pertenece a nuestra historia, está hecho de nuestra carne. Por lo tanto, él tuvo que aprender por esto. Y toda la Biblia, aprendió lo que la Biblia fue descubriendo. La Biblia fue también ayudada por la gente de las religiones de alrededor. Por lo tanto, en Jesús confluye mucha sabiduría religiosa de la humanidad. No inventa todo, afortunadamente, sino que él aprende mucho. Y aprendió mucho del Bautista. Era un discípulo, seguramente el discípulo predilecto, posiblemente porque vemos que, lo dicen los exegetas, que es muy probable que la mayor parte de los apóstoles fueran condiscípulos de Jesús, que al morirse el Bautista, él toma el relevo y van con él
señal de que era alguien especial, de que les llamaba. Y además vemos que él lleva adelante lo que predicaba el Bautista. Ya el Bautista es un gran avance en la revelación, y Dios aparece y dejad los vicios, etc. Pero Jesús, que recibe todo eso, no inventa todo, lo recoge dentro de sí y lo lleva al último extremo. Y aquí es donde quiero insistir. Porque realmente en la historia humana, no encontramos otro caso de nadie que haya logrado revelar lo que revela Jesús. Y fijaros que estoy hablando, no, yo digo esto de Jesús porque como creo en Él, digo que tenía que ser el más. No. Yo creo en Jesús porque veo que Él ha descubierto de Dios en la historia humana lo que nunca antes se había descubierto y que además no se puede ir más allá. Y he dicho algo, porque si Jesús nos ha hablado de Dios como Abba, un Abba que se preocupa continuamente de todos, de todas, incluso no solo de las personas, sino de los animales, de las plantas, de todo. Es decir, un Dios que, como dirá San Juan, apoyado en él, es puro amor, amor infinito. Dios, me gusta traducirlo y vi que Casaldáliga aceptó esta traducción, Dios consiste en estar amando. Dios consiste en estar amando, porque es creación pura. Por lo tanto, si me dicen esto, ¿hay alguien que tenga algo mejor que decirme de esto? Que me paso inmediatamente a su religión. De verdad. Y Jesús nos dice que Dios es perdón incondicional. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Una vez que Jesús descubre que Dios es perdón, no solo 7 veces, sino perdón incondicional. No se puede ir más allá. No se puede ir más allá. Y que de nosotros solo espera amor, porque si aceptamos esto, tenemos que ser personas amorosas y amor hacia los demás. Y que esto va a ser el criterio último y decisivo de nuestra fe. Yo creo, y además, repito, además lo digo en serio, si alguien, 5 minutos, si alguien tiene algo mejor, que me lo diga, que me pasa su religión. Y entonces, los apóstoles que vivieron esto, y vieron cómo incluso entregaba su vida por esto, y comprendieron que tenía que estar resucitado, y tienen experiencias de resurrección, dicen, claro, Jesús, quien estaba viendo a Jesús, estaba viendo a Dios. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es alguien en el que Dios está presente en persona. No que Dios se haya convertido en Jesús, como se ha dicho, no. Dios está tan presente en Jesús, o digamos, Jesús se ha hecho tan transparente a Dios, ha acogido con tan plena libertad a Dios. Mi pan es hacer la voluntad del Padre. Es capaz de entregar toda su vida, que no queda nada que no sea transparente. Eso es la resurrección de Jesús, porque entra plenamente en Dios. Que Dios estamos viendo a Dios. Luego, cuando decimos que Jesús es Hijo de Dios con mayúscula, e incluso los que dicen que se puede decir que Jesús es Dios, pero yo prefiero decir Jesús es Hijo de Dios, Jesús es la presencia última, definitiva y ya insuperable de Dios en nuestra historia, y por eso ver a Jesús es ver a Dios, acoger esto sería. Bueno, sigamos. Creación por amor, ya he estado un poco diciéndolo. Es decir, que si caemos en la cuenta de este Dios y sobre todo aleccionados por Jesús, realmente si Dios nos ha creado no es para que le sirvamos, no es para que le glorifiquemos, es porque no piensa más que en ayudarnos, que nos realicemos como personas. Como tengo que correr ya os senté, ya. Y además nos crea creadores. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente Dios no crea muñequitos, no crea robots, crea personas que pueden decirle sí o no a Dios. Y esto es, por un lado, una responsabilidad, pero es nuestra mayor gloria. Pensemos, como tengo que correr mucho, me han dicho que solo tengo 5 minutos. En la parábola del buen samaritano, que también es de las que me fascinan a mí. Allí hay una persona muriendo porque alguien que no obedeció a Dios le hirió y le maltrató y se va a morir. Si la realidad funciona normalmente, se muere. ¿Dónde puede Dios ayudar a este? Sin romper el mundo y sin anudar la creación. Pues que una libertad humana acoja lo que Dios nos está diciendo. Debes ayudar a tu hermano, y entonces Dios, a través del hermano, le salva. Y por eso Dios, perdonad que hable así para entendernos, ve que vienen 3 personas. ¡Ay, qué bien! Entonces Dios llama a todos estos porque todos son hijos de Dios. Está ya, ayúdame, ayuda a tu hermano, colabora conmigo y sálvale. Pero el primero, que era sacerdote, un compañero mío decía siempre que era sacerdote, era un abogado para que no pareciera que era un sacerdote. Bueno, era un sacerdote,
no le hace caso y aquel se va a morir. Y se va a morir. Si este no colabora con Dios, aquel se muere. Dios ve a otro y dice, a ver si este me hace caso, el levita. No le hace caso el escriba y aquel se va a morir. Y se va a morir, no dice, no, es que Dios va a hacer un milagro. Pues no, no va a hacer un milagro, se muere. Porque Dios no puede destruir el mundo. Dios ayuda al mundo desde dentro del mundo. Y esta ayuda, y por eso yo digo que la libertad está haciendo continuamente milagros de verdad. Nosotros cambiamos el curso del mundo acogiendo el llamado de Dios. Por fin hay uno que le hace caso a Dios y porque colabora con Dios, él gracias a Dios puede actuar, pero Dios gracias a él puede curar a aquel y aquel se salva. Hacer la traducción con lo que está pasando con los niños que mueren de hambre, con las guerras, con los crímenes. No tiene sentido pedirle a Dios, acaba con la guerra, dale de comer a los niños. No, no, es Dios que nos está diciendo a nosotros, como se lo dijo a aquellos tres. Imaginaros al sacerdote que se pone de rodillas, Señor, voy para el templo, pero atiende a este enfermo, a ese herido que se va a morir. Por favor, escucha y ten piedad, cúralo. ¿No sería una escena ridícula? Bueno, pues la traducción la hacéis vosotros. Acabo, 3 focos luminosos. No, inreligionación y mayéutica. Ya no tengo tiempo, pero lo que quiero decir con la inreligionación, si Dios nos está creando a todos, hombre y mujer, desde el comienzo del mundo como hijas e hijos. Por eso Dios está siempre presente en todas las religiones, en todas. Ahora, no siempre le interpretamos bien su presencia y por eso no hay ninguna religión perfecta, ni siquiera la nuestra. Yo he dicho que la nuestra es perfecta en el sentido de que Jesús nos anunció y reveló lo máximo que es posible en la historia y que es insuperable. Pero ya vemos qué traducciones hacemos. Podemos en el siglo XVI, en nombre de Dios, que es amor, quemar herejes. Y Santo Tomás decía, y tienen razón, que no en el siglo XVI, pero decía que sí, que a los herejes había que quemarlos. Decía, todavía hoy podemos interpretarlo. Por lo tanto, también nosotros tenemos que tener mucho cuidado en que este tesoro que tenemos en vasos de barro, hacerlo. Pero ciertamente tenemos las claves fundamentales, pero después de 2000 años de correcciones. Por lo tanto, no podemos extrañarnos de que en las religiones haya cosas que nos sorprenden y que haya cosas horrorosas, sacrificios humanos, pero también hay cosas muy buenas. Cuando los misioneros llegaron aquí y se encontraban que, por ejemplo, los aztecas tenían confesión y tenían una especie de comunión y tenían, aunque luego mataban mucha gente, pero tenían unas normas morales muy bonitas. Cuando uno lee las instrucciones que los padres aztecas le daban a los niños cuando los mandaban a educarse con los sacerdotes, es una maravilla de finura. Bueno, pues eso es Dios. Si ellos eran capaces de eso, es porque con su ser estaban acogiendo a Dios. Toda religión es una presencia de Dios, no perfecta, como tampoco nosotros somos perfectos y sobre todo como nuestra vida, nuestra Biblia tuvo que caminar mucho y dejando muchas cosas. Por lo tanto, si el misionero llega allí, hace muy bien en enculturar, que es lo que se nos está diciendo, y me parece muy bien y ha sido un gran avance, pero cuidado, porque en nombre de esto se han destruido las religiones. Yo voy allí, respeto su cultura, pero borro su religión. Oiga usted, su religión es una presencia imperfecta, pero una presencia real de Dios. Por lo tanto, igual que usted me dice incultural, tiene que decirme inreligionar. Yo no puedo suprimir la religión de nadie. Puedo decirle, puedes mejorarla. Mira, tú te crees que Dios castiga, pero mira, Jesús ya nos ha dicho que Dios no castiga. Si te convence, acéptalo y entonces Él asume esto, injerta esto. San Pablo usa la metáfora del injerto. Inreligiona esto. Y entonces tú no anulas su religión, perfeccionas su religión. Y yo creo que esta categoría debíamos usarla más de lo que se está usando. No es anular la inculturación, que hay que hacerla, pero completar la inculturación con la inreligionación. Si no, la tentación es, voy ahí, respeto mucho vuestra cultura, pero vuestra religión fuera, y ahora os planto desde fuera la mía. Eso no puede ser. Bueno, y luego lo de mayéutica también para acabar, porque como estoy hablando a catequetas, tengo que hablarlo. Lo ha dicho ayer también muy bien Álvaro y otros aquí. Bien, realmente si Dios está dentro de todos nosotros, creándonos por amor, Dios está en todo, ni siquiera solo, como dijo Álvaro, esto es de amigo. No es que deje una huella de Dios en nosotros. Dios está habitándonos, Dios está creándonos activamente por amor. Por lo tanto, cuando yo voy a anunciar algo, no llevo a Dios allí. Dios ya está allí. Yo lo único que puedo hacer es ayudar a que esta persona
caiga en la cuenta de que Dios está dentro de ella hablándole. Y por eso me parece que igual que hay que completar la inreligionación, con la inreligionación, también la mistagogía, o mistagogia, como lo pronunciemos, con la mayéutica, porque la mistagogia, que es muy bonita, es un gran avance, es decir, hay que llevar de la mano al niño, pero parece que decimos, lo llevo hacia el misterio. No, no, tienes que llevarle hacia adentro, para que descubra al Dios que le está hablando a él exactamente igual que le habló a los primeros habitantes, a los profetas, y nos habla a nosotros. Es para que caigamos en la cuenta de que Dios nos está hablando. Y por eso uso la categoría de mayéutica de Sócrates, para acabar ya. Sócrates decía que él tenía el mismo oficio que su madre. La madre de Sócrates era comadrona. Y dice, mi mamá, dice él, no le mete la criatura a la mamá en el seno. Le ayuda a sacar la criatura del seno. Pues decía Sócrates, yo no ayudo a la gente, no le meto ideas a la gente dentro de la cabeza. Les ayudo a sacar las ideas que ya tienen dentro. Bueno, ahí puede haber discutible en Sócrates, pero en la religión no. Porque nosotros creemos que Dios nos está constituyendo, nos está habitando, nos está continuamente movilizando. Por lo tanto, con toda verdad, nuestro anuncio tiene que ser ayudar a hacer mayéutica, a que los demás den a luz al Dios que está tratando de manifestarse, que está tratando de dar a luz.